Nuestro grupo expondrá sobre accesorios y fitting para el ramo de mecánica de fluidos del primer semestre del año 2017. Los integrantes son los siguientes: Joaquín Quinteros, Mauricio Páez, Marco González, Constancia Regada, Lucía Salas y quien les habla, Ignacio Caleta. La profesora es Ivonne López. Introducción. Aunque mantengamos su nombre en inglés, entendemos por fitting toda la diversidad de elementos de unión o acoplamientos necesarios para construir una línea de cañerías o tubos conductores de fluidos. Estos pueden ser gaseosos, líquidos, pulpas y sólidos al estado polvo. En variedades de trabajos, los fluidos son transportados mediante estas conexiones, las cuales son muy importantes para el buen funcionamiento de construcciones, maquinaria industrial o alguna clase de equipos que posea este tipo de sistema. Los fittings y accesorios permiten realizar las labores de trabajo de buena manera, y para esto hay que tener en cuenta distintos parámetros de seguridad para tener el control y evitar posibles riesgos en su funcionamiento, como lo son el diámetro, tipo de fluido, caudal, presión, temperatura, material, que es el fitting y accesorio, entre otros. A continuación, se presentarán las funciones y principales características de los fittings y accesorios. ¿Qué son fittings? Los accesorios de tubería, conocidos comúnmente por su nombre en inglés fitting, son todos aquellos componentes que permiten ya sea cambiar la dirección, ramificar o seccionar un sistema de tuberías que transportan fluidos o gases. Son comúnmente divididos de acuerdo al tipo de conexión con el que fueron fabricados. Tenemos el de conexión soldada a tope o butt wheel, de conexión enchufe, soldado o socket wheel, de conexión roscada o screen wheel y de conexión brida o flange wheel. Al igual que las tuberías, los fittings son fabricados de distintos materiales y son seleccionados de acuerdo a los requerimientos de presión y temperatura. Por lo general se seleccionan fittings del mismo material de la tubería. Los principales materiales utilizados para la fabricación de fittings son el PVC, el bronce, el acero inoxidable y el acero resistente a la corrosión. Entre los fittings más influyentes encontramos en V, en codos, en T, válvulas, entre otros. Tipos de fitting. Tenemos el V. Este tipo de fitting sirve para bifurcar el fluido o gas en dos o más direcciones. Generalmente son conocidas, pueden ser en 45 y 60 grados. También tenemos los codos. Como muestra la imagen, son accesorios en forma de curva que permiten cambiar la dirección del fluido a favor de la necesidad del usuario. Comúnmente son utilizados los codos estándar que tenemos en 45, 90 y 180 grados. Tenemos los T, como lo vemos ahí en la imagen, son fitting en forma de la letra T y pueden ser de diámetros iguales o de reducción, con los dos o de los tres orificios del mismo diámetro. Tenemos el de reducción, son accesorios de forma cónica que se utiliza para disminuir el caudal por la diferencia de diámetro. Puede ser de reducción concéntrica, donde se disminuye el caudal aumentando la velocidad y manteniendo su eje, o de reducción excéntrica, que a diferencia de las concéntricas, esta no mantiene su eje. Después vienen las coplas. Es el dispositivo usado para unir dos ejes en sus extremos con el fin de transmitir potencia. Se utiliza para conectar secciones de ejes. Tapa gorro cap. Se utiliza para el sellado en el extremo de una línea. Con esto se logra una futura ampliación de la línea. También es muy utilizada para la construcción de manifold en distintos servicios. En diámetros pequeños pueden ser utilizados el sellado de puntos de muestreos, al igual que el de tapón de tornillo. Tapón de tornillo. Es un fitting utilizado para el sellado de copla que se encuentra en una línea para el montaje futuro de algún tipo de instrumento o toma de muestra. Tenemos el siguiente, que es el nipple tuerca. Es utilizado para la unión entre una unión americana y una válvula, accesorio o un fitting roscado. Puede tener en ambos extremos una conexión de un mismo diámetro o de diámetros diferentes. Y por último tenemos las abrazaderas. Esta serie cubre abrazaderas de polipropileno, poliamida y otros productos usados para abrazar tubos hidráulicos, neumáticos, cables eléctricos y una gran cantidad de cañerías en general y en sistemas de conducción de fluidos donde se requiere una presentación ordenada, alta resistencia a la descarga eléctrica, altas temperaturas y vibraciones extremas. Materiales utilizados para la fabricación de un fitting.
PVC. Entre los puntos a favor de las tuberías PVC se encuentra su capacidad para hacer fluir fácilmente los desechos que normalmente se arrojan. Esto se debe a que los tubos y las conexiones que se dan entre ellos tienen una superficie bastante lisa, lo cual a su vez impide por completo que se produzcan obstrucciones o atascamientos. Otra de las ventajas de las tuberías PVC es su peso ligero y sus distintas longitudes. Esto último siempre se construye en un punto a favor si tenemos en cuenta el proceso de instalación, que muchas veces se puede tornar en la tarea sumamente ardua. Si bien en el comienzo del empleo de las tuberías PVC las mismas tenían hechas sus uniones con cemento, esto podía ser muy complicado porque requería una constante mano de obra y además la limpieza era bastante dificultosa. Con el paso del tiempo se buscó mejorar este problema y como respuesta a este surgió un sistema de acoplamiento que no es más que un anillo de empaque realizado en hule. Dicho anillo asegura que la unión sea óptima, casi perfecta, pero además cumple una tarea extra. El sistema de unión absorbe la dilatación que se produce dentro de las tuberías cuando el clima fluctúa. Bronce. Es un material fino, estable, compacto y uniforme. Posee buenas características antifricción y gran resistencia al desgaste bajo presiones fuertes con velocidades medias. Es un material estándar para usos industriales que posee muy buenos resultados para trabajos semipesados con condiciones normales de lubricación. Acero inoxidable. El acero inoxidable tipo 316 es un acero de cromo níquel austenítico que contiene molibdeno. Esta adición aumenta la resistencia a la corrosión general, mejora la resistencia a picaduras de soluciones de iones de cloruro y proporciona mayor resistencia a temperaturas elevadas. Las propiedades son similares a las del tipo 304, excepto que esta aleación es un poco más sólida a temperaturas elevadas. La resistencia a la corrosión es mejor, particularmente contra ácido sulfúrico, hidroclorhídrico, acético, fórmico y tartárico, sulfatos ácidos y cloruros alcalinos. El acero inoxidable del tipo 316L es una versión de carbón extra bajo el tipo 316 que minimiza la precipitación de carburos perjudiciales en la zona afectada por el calor durante la soldadura. Tipo de conexiones. Conexión por soldadura a tope. La soldadura a tope se prepara achaplanando los extremos de la válvula y la tubería. Los dos extremos se sueldan luego la tubería, penetrando soldadura en la unión. Este tipo de uniones es usada en todo tipo de válvulas, pudiendo ser diferente la preparación para cada tubería. Esta soldadura es bastante común en válvulas de control a partir de tamaños de 2 a media pulgadas. Se ha de prevenir cuando se suelda de no transmitir un exceso de calor a las partes de sellado de la válvula, ya que estas pueden ser de materiales de poca resistencia a altas temperaturas. Una opción, en algunos casos, podría ser de desmontar la zona de sellado antes de soldar y luego volver a montarlas. Conexión por soldadura tipo socket weld. Se prepara rebajando con un agujero interior los extremos de la válvula, de diámetro ligeramente mayor que la tubería. La tubería entra en el rebaje y una vez posicionada se suelda. Las dimensiones de los rebajes interiores son en función de la tubería. Este tipo de soldaduras se utiliza a partir del tamaño superiores a 2 pulgadas. Conexión por brida. Las bridas es un reborde circular situado en el extremo de la tubería, válvulas o cualquier otro equipo, que permite el acople entre ellos mediante tornillos o renglones. Los fabricantes de tubería y válvulas que no son fundidas adquieren las bridas sueltas y las integran en el cuerpo, generalmente soldadas, aunque también pueden ir roscadas. Conexión roscada. La conexión roscada se utiliza en válvulas de hasta 2 pulgadas y no es recomendable para el servicio a elevada temperatura. Esta conexión se utiliza en aplicaciones de bajo mantenimiento y no críticas. Clasificación general de las bombas. Las bombas pueden clasificarse de muchas maneras, pero para facilitar su compresión y de acuerdo a la utilidad que se les dé en el campo de la ingeniería, se clasifican bajo el principio de adicionar energía al fluido. De acuerdo a lo anterior, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Dinámicas, que son un tipo de bombas al cual se le agrega el fluido de energía continuamente para aumentar la velocidad dentro de la bomba y así aumentar la presión. Y de desplazamiento positivo,
que son un tipo de bomba que se le aplica energía a elementos móviles para desplazar un número determinado de volumen de flujo, lo que lleva al aumento de presión, bombas de émbolo alternativa, bombas volumétricas rotativas o rotostéticas. Bridas. Son accesorios para conectar tuberías con equipos u otros accesorios. La unión se hace por medio de dos bridas, en la cual una de ellas pertenece a la tubería y la otra al equipo o accesorio a ser conectado. La ventaja de las uniones bridadas radica en el hecho de que, al estar unidas por espárragos, permite el rápido montaje y desmontaje a objetos de realizar reparaciones o mantenimientos. Bombas. Una bomba es una máquina la cual transforma la energía, que generalmente es mecánica, transformando la energía cinética, y el fluido lo tomará incrementando su presión y velocidad. Este fluido será incompresible. Cada bomba posee una curva característica de H y de Q. Incluso hay diferentes curvas características de cada misma bomba. Tipos de brida. Brida con cuello para soldar. Es utilizada con el fin de minimizar el número de soldaduras en pequeñas piezas, a la vez que contribuya a contrarrestar la corrosión en la junta. Brida deslizante. Es la que tiene propiedad de deslizarse hacia cualquier extremo del tubo antes de ser soldada, y se encuentra en el mercado con cara plana, cara levantada, borde y ranura, macho y hembra, y orificio que requieren soldaduras por ambos lados. Brida roscada. Son bridas que pueden ser instaladas sin necesidad de soldadura y se utilizan en líneas con fluidos con temperaturas moderadas, baja presión y poca corrosión. No es adecuada para servicios que impliquen fatigas térmicas. Brida loca con tubo redondeado. Es la brida que viene bien seleccionada y su borde puede girar alrededor del cuello, lo que permite instalar los orificios para tornillos en cualquier posición sin necesidad de nivelarlos. Brida ciega. Es una pieza completamente sólida sin orificio para el fluido y se une a las tuberías mediante el uso de tornillos. Se puede colocar conjuntamente con otro tipo de bridas de igual diámetro, cara y resistencia. Bridas orificio. Son convertidas para cumplir su función con bridas de orificio del grupo de las denominadas estándar, específicamente del tipo cuello soldable y deslizantes. Brida de cuello largo. Estas bridas son para soldarlas. Brida embutible. Tiene la propiedad de ser embutida hasta un tope interno que ella posee, con una tolerancia de separación de 1.8 pulgadas y solo va soldada por el lado externo. Fundamentos científicos. Ley de Darcy. Henry Darcy, ingeniero francés, realizó un experimento sobre el movimiento del agua a través de un medio poroso que se encontraba dentro de una tubería puesta horizontalmente, con la cual analizó el movimiento del agua a través de la arena que actuaba como un filtro de agua. Con esto, Darcy encontró que la velocidad a la cual el agua fluye a través de la arena era directamente proporcional a la diferencia de altura entre los extremos de la tubería e inversamente proporcional a la longitud de esta. Número de Reynolds. En 1874, Reynolds estudió las características de flujo de los fluidos inyectando un trazador dentro de un líquido que fluía por una tubería. A velocidades bajas del fluido, el trazador se movía linealmente en la dirección del líquido. Sin embargo, a mayores velocidades, las líneas de flujo se desorganizaban y el trazador se dispersaba rápidamente después de su inyección en el líquido. Para estos fenómenos se le denominaron los siguientes nombres: flujo laminar para aquel flujo lineal y flujo turbulento para aquel flujo errático obtenido a mayores velocidades. En una tubería circular se considera: si el número Reynolds es menor a 2000, el flujo sigue un comportamiento laminar. Si el número Reynolds está entre 2000 y 4000, en una zona de transición de laminar a turbulento. Y si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Para el número de Reynolds tenemos las siguientes fórmulas, donde ρ es la densidad del fluido, la D mayúscula el diámetro de la tubería, la V la velocidad del fluido, mu la viscosidad dinámica, y para la otra fórmula, D mayúscula también es el diámetro de la tubería, V la velocidad del fluido y gamma es la viscosidad cinemática. Pérdida de carga por fricción en una tubería. La pérdida por fricción en una tubería es muy importante, por lo que constantemente se ponen a prueba estudios teóricos y experimentales para así obtener resultados técnicos aplicables. Para realizar los estudios se deben tomar en cuenta la diferenciación entre los fluidos laminares y los turbulentos, para lo cual se recurre al número de Reynolds.
A medida que el fluido fluye por un conducto, ocurren pérdidas de energía debido a la fricción, lo que significa una disminución de la presión entre dos puntos del sistema de flujo. Esto es el punto de partida de cálculos de investigaciones, ya que a partir de la diferencia de presión obtenida en un par de puntos distintos es que se obtiene el factor de fricción de una tubería o conducto. Por otra parte, cabe destacar la importancia de la determinación del líquido y su temperatura, ya que el número de Reynolds varía de acuerdo a la viscosidad del fluido. Conclusión. Gracias a este trabajo logramos entender la importancia que tienen los fittings dentro de las diferentes utilizaciones, tanto como en procesos industriales hasta en el uso común como en una cañería doméstica. Los fittings varían según los parámetros de construcción, las condiciones en las cuales se está trabajando y la finalidad. Es por esto que a la hora de elegir un fitting se debe tener en cuenta estos parámetros, ya que para diferentes fluidos es necesario un determinado tipo de accesorio, para así obtener el mejor rendimiento, dado que al seleccionar un mal fitting puede influir en la producción, el rendimiento o bien puede provocar un deterioro anticipado en las máquinas o en el peor de los casos un accidente. Normas de fabricación de fittings según su fin. Existen una diversidad de normas en relación a los fittings que se refieren a las características del material, procesos de construcción, tratamiento de la pieza fabricada, características mecánicas, medidas y tolerancias. En nuestro medio predomina el uso de las normas americanas dadas por instituciones tales como ASTM, ASME, MSS y ANSI.